Día 244. Oremos por Aguascalientes. Isaías capítulo 9. Sin embargo, no durarán para siempre su angustia y su dolor. La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo, Dios humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así: aunque tu gente vive en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que viven en las tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán todos estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Isaías le dijo al pueblo de Israel: Dios le ha advertido a Israel que la va a castigar. Y todo el pueblo, incluyendo a los habitantes de Samaria, ha recibido esta advertencia. Pero todos dicen con mucho orgullo: no importa que hayan tirado los edificios de ladrillo, nosotros construiremos otros y los haremos de piedra. Han derribado los árboles de sicómoro, pero nosotros plantaremos cedros. Dios ordenó que los atacaran unos enemigos terribles. Por el este los atacaron los sirios, por el oeste los filisteos. De un solo bocado se tragaron a Israel. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. El Dios Todopoderoso castigó a su pueblo, pero éste no se arrepintió ni buscó su ayuda. Entonces Dios, en un solo día, eliminó a los líderes y jefes de Israel y a sus profetas mentirosos. Los jefes engañaron a este pueblo y confundieron a toda su gente. Por eso Dios no perdonó a sus jóvenes, ni se compadeció de sus huérfanos ni de sus viudas, porque todo el pueblo fue muy malo y solo decía tonterías. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. La maldad es como el fuego que todo lo devora. No deja espinos, ni matorrales, ni árboles en el bosque, y el humo sube en grandes columnas. Dios es el Rey del universo, y cuando se enoja, todo el país queda destruido. Nadie se compadece de su hermano, se destruyen unos a otros, y aún así no quedarán satisfechos. Las tribus de Efraín y Manasés se pelean entre ellos, y luego los dos juntos atacan a Judea. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. Isaías capítulo 10. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que inventan leyes insoportables e injustas? Ustedes no protegen a los débiles ni respetan los derechos de los pobres. Maltratan a las viudas y les roban a los huérfanos. ¿Qué harán cuando Dios les pida cuenta de lo que hacen? ¿Qué harán cuando Dios les mande el castigo que merecen? ¿A quién le pedirán ayuda? ¿Dónde esconderán sus riquezas? Porque ustedes serán humillados, llevados presos y asesinados. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se calmará, nos seguirá amenazando todavía. Dios dice: estoy muy enojado, por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden.
Le ordenaré que ataque a este pueblo malvado, que le quite sus riquezas y lo pisotee como el barro de las calles. Pero el rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. Más bien dice que todos los reyes siguen sus instrucciones. Él no piensa más que en destruir y en arrasar a muchas naciones. A este rey no le importó si se trataba de Carquemis o de Calnó, de Hamat o de Arpad, de Samaria o de Damasco. A todas estas ciudades las destruyó. Por eso dice, he vencido a muchas naciones con más dioses que Jerusalén y Samaria. Por eso destruiré a Jerusalén, así como destruí a Samaria. Dios hará lo que ha planeado hacer contra el monte Sión y Jerusalén. Y una vez que lo haya cumplido, castigará al rey de Asiria por su orgullo y su arrogancia. El rey de Asiria ha dicho, yo soy muy inteligente, todo lo hago con sabiduría y con mis propias fuerzas. Como un valiente he vencido a muchos reyes, mas me he adueñado de sus países y les he robado sus riquezas. He arrasado con toda la tierra, he dejado sin nada a los pueblos. Como quien roba huevos de un nido, nadie movió un dedo, nadie protestó. Pero Dios dice, el rey de Asiria está equivocado, porque ni la hacha ni la sierra son más importantes que el hombre que las maneja. ¿Dónde se ha visto que el bastón controla al que lo usa? Por eso el Dios Todopoderoso mandará una enfermedad. Una alta fiebre dejará sin fuerzas a ese rey y a todo su ejército. El Dios único y perfecto es nuestra luz y se convertirá en una llama de fuego. En un solo día quemará al ejército de Asiria como si fueran espinos y matorrales. Dios destruirá por completo la belleza de sus bosques y sus huertos. Quedarán tan pocos árboles que hasta un niño los podrá contar. Cuando llegue ese día, los pocos israelitas que se han salvado dejarán de confiar en Asiria y volverán a confiar en Dios, el Dios Santo de Israel. Solo unos cuantos israelitas se volverán hacia el Dios de poder. Aunque ustedes, israelitas, sean tan numerosos como la arena del mar, Dios hará justicia, pues la destrucción ya está decidida. Solo unos cuantos se salvarán. Así lo ha resuelto el Dios Todopoderoso, su decisión se cumplirá en el país. Por eso el Dios Todopoderoso dice, pueblo mío que vives en el monte Sión, no les tengas miedo a los asirios. Ellos te golpean y maltratan como antes lo hicieron los egipcios. Pero dentro de poco tiempo dejaré de estar enojado contigo. Mi enojo será contra los asirios, a quienes destruiré por completo. Yo, el Dios Todopoderoso, los va a castigar. Mostraré mi poder contra Siria, como lo mostré contra Egipto. Los destruiré como lo hice con Madián, donde está la roca de Oreb. Entonces yo, el Dios de Israel, los libraré de los asirios y de su terrible dominio. El ejército asirio avanza sobre el rado de Rimón, llega hasta Ayat, pasa por Migrón y deja su equipaje en Micmas. Las tropas cruzan el desfiladero y pasan la noche en Hueva. Tiembla de miedo la gente de Ramá y se escapa la gente de Gibea de Saúl. Se escuchan gritos de Bet Galim, de Laísa y de Anatot. Se desbanda Madmená, se esconden los habitantes de Gibim. Él mismo los invasores asirios se detienen en Nof. Dan la señal de atacar el monte Sión, la ciudad de Jerusalén. Miren a los asirios, son como árboles en un bosque. El Dios Todopoderoso los derriba con una fuerza terrible, a los más altos los corta y los tira al suelo. Dios derriba de un solo golpe los árboles más bellos del Líbano. Apocalipsis capítulo 6. En el momento en que el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz con voz de trueno, acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco.
El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que decía el segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían con voz fuerte: Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir como ellos. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Además, el cielo fue desapareciendo, como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Entonces todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Y todos ellos les decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.